Hola, bienvenidos a una nueva clase de historia correspondiente a séptimo básico, el cual vamos a referirnos al surgimiento de las primeras civilizaciones. Hoy día vamos a caracterizar la centralización del poder político en las primeras civilizaciones y explicamos por qué el desarrollo de nuevas formas de trabajo y la estratificación social incidieron en el desarrollo de sociedades más complejas. Por lo tanto, vamos a ver primero qué es una civilización. Cuando hablamos de civilización nos estamos refiriendo a una organización social que es novedosa. Por lo tanto, a contar del Neolítico surgen nuevos tipos de organización social que hacen que los adelantos empiecen a llegar a nuevos niveles tecnológicos. Por ejemplo, surge la escritura, surge el trabajo en metales, el poder se concentra en una sola persona. Y además, para ver cuántos granos tenemos, cuántos animales tenemos, empezamos ya a ocupar técnicas de contabilidad, técnicas de administración. Además que ya no nos basta vivir en aldeas neolíticas, sino que nos vamos a ir a vivir a ciudades. Por lo tanto, empieza la sociedad a complejizarse aún más. Eso es, en líneas generales, lo que es una civilización. Vamos a ver el origen de la civilización. Normalmente, las primeras civilizaciones aparecen en lo que es actualmente el Medio Oriente, específicamente en Mesopotamia y en Egipto. Ahí surgen las primeras civilizaciones, a partir de algunas aldeas neolíticas que con el tiempo crecieron, se complejizaron y formaron algunas ciudades. Por lo tanto, este territorio, que era altamente urbanizado ya a contar del cuarto milenio antes de Cristo, pasó a llamarse también la Media Luna Fértil. Este territorio era de un clima caluroso y los ríos inundaban una vez al año aproximadamente la zona de estos valles. Por lo tanto, se obligó a sus gobernantes a desarrollar formas para evitar estos desbordes a través de la construcción de un sistema de canales. Ese era otro signo de civilización. ¿Por qué? Porque con eso yo podía controlar las fuerzas de la naturaleza y yo podía incluso hasta modificar el entorno geográfico. Eso no lo podían hacer en el Neolítico, pero las civilizaciones sí lo podían hacer. Aquí tenemos un ejemplo de una primera ciudad, y si ustedes se fijan aquí estamos hablando de un barrio de artesanos. Aquí ya tenemos un ejemplo del por qué las primeras ciudades se caracterizaron por ser demasiado especializadas. Tenemos gente que realiza actividades como elaboración de cestos, están amasando el pan, algunos se dedican a pintarse la cara, otros generalmente trabajan en alfarería, se dedican al comercio. Eso significa que no solamente de agricultura y ganadería se dedicaban estas sociedades, sino que dentro de las mismas ciudades empezaron a haber otro tipo de actividades. Eso se llama división del trabajo. Ganaderos, agricultores, tejedores, panaderos, orfebres, que se dedican a trabajar los metales, y textileros o tejedores. Por lo tanto, mientras más la sociedad se complejizaba, surgían nuevos tipos de oficios, por lo tanto empezaban a existir diferencias sociales. Eso no solamente se dio en el lugar que les denominé anteriormente, que era la media luna fértil, que se los voy a presentar acá, sino que también ocurrió en otras regiones. Por ejemplo, en Europa apareció en el número 6 lo que se llama la civilización minoica. Esa civilización se ubicó, por ejemplo, en la isla de Creta, cerca de Grecia. En cambio, en el lejano oriente surgen las civilizaciones de la India y China, que si ustedes se fijan aquí en el marco temporal, todavía existen hasta el día de hoy. En el caso americano, vamos a destacar dos civilizaciones que serían la número 7, los Olmecas, que es la base del posterior desarrollo de las civilizaciones maya y azteca. Y en el lado de Perú, en los Andes centrales, surge la civilización de Chavín, en el cual fue la base posterior de los incas. A partir de Chavín aparecen con el tiempo otras civilizaciones y por último los incas son los que consolidan todo. Por lo tanto, todas estas civilizaciones podemos decir que son las primeras civilizaciones, en el cual el factor que tienen todas en común, excepto en el caso americano,
fue que muchas de ellas se desarrollaron en torno a ríos. Por ejemplo, Mesopotamia se desarrolló en los ríos Tigris y Éufrates. En el caso de Egipto, se desarrolló en torno al río Nilo. En el caso de China, se desarrolló en el río Amarillo. Y en el caso de la India, en el río Indo. Para hablar en este caso, para ver en este caso cuáles serían las características de las civilizaciones, lo vamos a resumir en 5 elementos. Primero, las civilizaciones se desarrollaron siempre en ciudades, por lo tanto estas ciudades se diferencian de las aldeas neolíticas solamente porque empiezan a haber otro tipo de construcciones. Empiezan a haber construcciones dedicadas a la habitación, construcciones para el funcionamiento del poder político, templos dedicados a la religión y graneros para guardar el grano o para almacenar alimentos. Por lo tanto, ya empieza a ser más diversificada la ciudad y cumplía diversas funciones, no solamente para vivir. Otro rasgo esencial sería el surgimiento de rasgos del inicio de un Estado, con una autoridad centralizada a partir de un gobernante que se adjudicaba un poder religioso y ejercía dominio sobre el territorio y sobre la población. Otro aspecto fundamental sería el surgimiento de una o varias lenguas. Además, también aparecen las primeras creencias religiosas y empiezan a surgir las costumbres y modos sociales. Por lo tanto, automáticamente estás creando una cultura relacionada a la ciudad que lo diferencia del campo. El cuarto elemento sería la presentación de un desarrollo científico y tecnológico, especialmente a través del sistema de la escritura. Civilización que no contaba con escritura no es válida. Por lo tanto, estamos hablando de que la escritura fue el factor fundamental, porque yo con eso, a partir de este instante, ya dejamos de hablar de prehistoria, empezamos a hablar de historia o evidencia a través de registros escritos. Además, a partir de esa información, esos registros escritos, yo puedo mejorar más técnicas o empezar a organizar más el poder político. Y además también, por último, la civilización se basó en un conjunto de sociedades que ocupaban un cierto espacio territorial y que compartían culturas y presentan una continuidad en el tiempo. Si, por ejemplo, vamos a ocupar el caso de China, no solamente China abarca actualmente la civilización, sino que abarcó a otros territorios como Japón, Corea y otros países. Por lo tanto, China ejerce una influencia sobre varios territorios dentro del continente asiático. Ese es un ejemplo de una civilización. Con respecto a otro elemento, que es lo que vamos a ver a partir de ahora, surge un elemento muy importante, la división del trabajo. ¿La división del trabajo en qué consiste? La división se basa en que la sociedad ya deja de dedicarse exclusivamente a las actividades agrícolas y ganaderas, porque ya tenemos demasiado alimento. Si ustedes se fijan acá en la casa que está arriba, existe algo llamado los graneros. Ya antes, en el Neolítico, no teníamos todavía la capacidad de guardar alimentos, solamente cultivábamos y comíamos al mismo tiempo. Pero mientras ya empieza a aumentar la cantidad de alimento que producíamos, teníamos que guardarlo. Con el solo hecho de guardar alimento para periodos de escasez, ya automáticamente quedabas libre para el resto del año. Eso significó que había que organizarse o desarrollar otro tipo de actividades que no fuera necesariamente agricultura y ganadería. Por lo tanto, la sociedad se amplificó, se diversificó y empezó a existir personas que no tenían que hacer esas actividades y que podían realizar otras. Por ejemplo, textilería, orfebrería, preparar alimentos o incluso en este caso desarrollar alfarería. Esos grupos que ya empezaban a vivir en ciudades, empiezan a compartir valores propios, un lenguaje interno propio. Por lo tanto, empezaban a diferenciarse. Yo soy agricultor, no me puedo juntar con un alfarero porque nos vamos a entender de forma diferente y no va a pasar nada. Y empiezan a vivir en barrios específicos. El barrio de los alfareros, el barrio de los tejedores, el barrio de los orfebres, marcando automáticamente una diferenciación social. Y además se identificaban también con vestimentas específicas. Eso también genera el surgimiento de una estratificación social donde la pertenencia a un determinado grupo social definía el acceso a ciertos privilegios. Los agricultores
por la cantidad de riqueza que ellos tenían, ellos podían ser un grupo privilegiado, pero en realidad estaban en lo más bajo de la sociedad, porque su trabajo servía para sustentar a las ciudades. Como ellos no vivían en las ciudades, no tenían los privilegios de una vida urbana. Y eso lo vamos a ver a partir del siguiente esquema. Si ustedes se fijan en el esquema que vemos acá, vamos a ver que hay tres grupos estratificados que se concentran en las ciudades y un grupo que es la mayoría de la población que vive en el campo. Por lo tanto, ahí la desigualdad es más notoria. Y al final tenemos los esclavos, que lo vamos a ver aparte. Los tres grupos sociales generalmente tienen mayores privilegios. ¿Por qué? Vivían en la ciudad, trabajaban generalmente para las clases más elevadas y además cumplían funciones súper importantes que eran claves para el funcionamiento no solamente de la ciudad, sino que de todo el territorio. Por ejemplo, en la cúspide del sistema se encontraba el gobernante, el cual tenía un carácter divino en la gran mayoría de los casos. Por lo tanto, podían recibir varios nombres. Voy a poner el caso en Egipto, el faraón. El faraón era un dios viviente. Tú no podías matar a un dios viviente, porque él era la esencia de la nación y además también era el dios Amón en persona. Tú no podías cuestionar al mismo dios Amón. Todos preguntaban, ¿pero cómo? Porque detrás del faraón había todo un grupo de personas que trabajaban para él, que eran en su mayoría sacerdotes y militares, que le respaldaban sus decisiones y le daban también el poder divino. Por lo tanto, el gobernante no podía ser depuesto. Era intocable y con eso aumentaba más su poder. Debajo del gobernante se encontraban los sacerdotes y los altos funcionarios del Estado, en su mayoría administradores civiles y militares. Ese grupo, después del faraón o del gobernante en sí, tenía mayores privilegios. Por lo tanto, ellos no debían trabajar en cosas manuales, solamente se dedicaban a administrar. Ellos, junto con el gobernante, eran la élite que vivía en la ciudad y que administraba y gobernaba el territorio. Debajo de ellos se encontraban los comerciantes y artesanos, que generalmente realizaban la actividad especializada. Por lo tanto, eran diversos grupos que vivían en barrios separados, tenían sus propias costumbres y podían existir algunas ciertas diferencias. Habían algunos comerciantes que tenían mayor nivel económico que otros, lo mismo pasaba con artesanos que se dedicaban a elaborar productos para las clases altas y otros que trabajaban para el resto de la población. Por lo tanto, esas pequeñas diferencias eran generalmente a través de la riqueza y el prestigio. El cuarto grupo eran los campesinos. Ellos ya vivían fuera de la ciudad y constituían la mayoría de la población libre. No eran esclavos, eran libres. Por lo tanto, se dedicaban a la agricultura y la ganadería y su trabajo era el que sustentaba a la sociedad. Ellos alimentaban a las ciudades, pero además también tenían que pagar impuestos al faraón. Tenían que pagar además impuestos a los sacerdotes y además tenían que pagar impuestos a las clases altas. Y por último, podemos encontrar a los campesinos. Los campesinos en su mayoría eran prisioneros de guerra, delincuentes comunes, personas que debían dinero, los cuales tenían que pagar la pena a cambio de trabajo gratuito. Ellos generalmente podían trabajar para particulares o trabajaban para el Estado. Por lo tanto, dependiendo de la función que ellos cumplían, dependía también el trato que recibían. En su mayoría no era muy bueno el trato que tenían. Generalmente eran castigados o incluso eran revendidos o incluso morían. Por lo tanto, no eran considerados seres humanos según la óptica de las clases gobernantes. La clave del sistema, y aquí nos vamos a destacar solamente en dos elementos. El sistema funcionaba a través de un poder centralizado y de una religión. Vamos a ver uno por uno. Primero, si ustedes se fijan en la imagen, tenemos al faraón, en el caso egipcio, y si ustedes se fijan, él está recibiendo a unas personas que están arrodilladas. Ellos no podían tratarse de tú a tú con el faraón en este caso porque esos simples mortales estaban enfrentando a un dios viviente. Por lo tanto, la jerarquía social estaba demasiado asimétrica. Por lo tanto, ¿de dónde viene ese origen? Ese origen se apoyó originalmente, redundante, se apoyó originalmente en la existencia de funcionarios que originalmente se encargaban de administrar lo que era la cantidad de cultivos, la cantidad de granos que se guardaban, que con el tiempo empezaron a convertirse en líderes. Y esos líderes, con el tiempo, gobernaron territorios, gobernaron a la población y se fundamentaron
En funcionarios, si ustedes se fijan acá, el faraón tiene dos funcionarios muy importantes y además tiene apoyo militar. Tenemos dos militares, que era el estamento que defendía al gobernante de sus enemigos, pero también tiene esclavos. Tiene un sirviente que le está ventilando y hay atrás una esclava que está ahí atendiendo a la faraona. Pero los dos personajes más importantes que vamos a ver serían el funcionario, que posiblemente puede ser la persona que trajo a estas personas para enfrentarse al faraón, y si ustedes se fijan acá, el personaje que está escribiendo se le denomina escriba. También es un funcionario. ¿Qué rol cumplía el escriba? El escriba era la persona que anotaba todas las decisiones que daba tanto el faraón o el gobernante y los funcionarios superiores. Por lo tanto, todas esas órdenes, todas esas decisiones, incluso los registros más chicos, se guardaban. ¿Para qué? Para información del Estado. Por lo tanto, el escriba era uno de los funcionarios más importantes porque manejaba la escritura. No todos sabían leer ni escribir, ni incluso el faraón lo hacía. El trabajo pesado lo tenía el escriba. Y para ser escriba, podía ser cualquier persona de cualquier origen que quería ser escriba y tenía que entrar a una escuela especializada y aprender el arte. Y obviamente eso implicaba también un cierto nivel social. La persona que llegaba al nivel de escriba automáticamente subía de categoría social y llegaba a los grupos de élite, de poder. Por lo tanto, era un personaje muy importante. Por lo tanto, la escritura es clave para el funcionamiento de un poder centralizado. Y por último, la religión. La religión también cumple un rol súper importante. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con la agricultura y la ganadería. Al guardar ya el excedente de alimentos, hubo mucho tiempo libre y hubo personas que se dedicaron solamente a observar y estudiar los ciclos naturales, por ejemplo, la cosecha y la siembra. Esas personas, tanto que observaron los ciclos de las estrellas, los planetas, los ciclos naturales, las lluvias, en qué fecha iba a producirse, que elaboraron sistemas que se llamaron los calendarios, que todo el mundo lo ocupa. Pero además también vincularon todos esos fenómenos naturales a creencias sobrenaturales y les dieron nombre y apellido y les dieron forma humana y empiezan a adjudicarle nombres de dioses. Por lo tanto, empiezan a interpretar, y aquí está la definición de la religión, interpretar o modelos de interpretación sobrenatural del mundo. Eso es lo que una religión es, un modelo de interpretación del mundo. ¿En torno a qué? Al interés religioso. Por lo tanto, surgen los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran personas especializadas en interpretar la voluntad de los dioses. Por lo tanto, esos tipos se dedicaban a puro no hacer nada, porque su pega era estar en contacto con los dioses y administrar también lo que los fieles le entregaban. Muchos dirán, el diezmo es una forma de obtención de riqueza, porque voy a utilizar el desconocimiento de la gente para yo darle una interpretación a un fenómeno natural. Por ejemplo, se desborda el Nilo, destruye los sembradíos. ¿A quién le voy a echar la culpa? A la furia de los dioses, porque los dioses querían que la gente se organizara y creara un dique y la gente no obedeció, por lo tanto vamos a tener que castigar a la persona que incitó a la desobediencia porque le faltó el respeto también al faraón. Por lo tanto, la religión aglutina a toda la población en torno a una creencia. Y si los dioses dicen algo, por algo será. Por lo tanto, yo a partir del calendario y a partir de la religión empiezo a manipular a la población. Las primeras religiones, chicos, fueron politeístas. ¿Qué significa politeísta? Adoraban a muchos dioses. Había dioses de la fertilidad, diosas de la fertilidad, siempre le daban un rol femenino a las diosas de la fertilidad, un dios de la guerra, un dios de la lluvia, un dios del río, incluso diosas del amor, dioses de la muerte, dioses del inframundo. Por lo tanto, todos los fenómenos de la naturaleza yo les daba un dios y le asignaba un nombre. También la religión al comienzo estuvo asociada al poder político. Los gobernantes también eran además sacerdotes. Y además también para demostrar el poder de la religión, yo empiezo a construir templos, como el templo que ustedes ven al lado derecho de la imagen.
Y si ustedes se fijan, el templo, además de ser el lugar donde se adoraba al dios, que es la parte central, habían espacios donde yo podía almacenar alimento. ¿Para qué? No para entregarle a la población en tiempos de hambruna, sino que para la mantención del grupo sacerdotal. Acuérdense, los sacerdotes no hacían nada, solamente se dedicaban a interpretar la voluntad de los dioses, a investigar los ciclos de la naturaleza y además también eran complemento del poder del faraón, o sea, una élite. Así que la idea, chicos, es esa. La religión, muchachos, también influye en la organización de estos estados. Por ende, ahora vamos a ver si aprendimos y los voy a ayudar con algunas preguntitas que pueden salir en algún momento en alguna evaluación. Vamos a compartir una nueva pestañita y nos vamos a lanzar con la siguiente actividad. Aquí hay unas preguntas que quiero que trabajemos. Son 3 preguntas solamente, así que vamos a ver de qué se trata. Vamos a dejar de seguir esta. Vamos a ver esta otra. No quiero mandarme ningún error, así que quiero aprovechar de saludar al séptimo C, el curso que le hago clase, así que vamos a ver, está todo ok. Ya, vamos a lanzarnos a 3 preguntas y vamos a ver si logran captar o los voy a ayudar un poquito a desarrollarlas. En algún momento puede que aparezcan. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿qué características de las primeras civilizaciones se relacionan directamente con el desarrollo de sistemas de contabilidad y escritura? Tenemos estratificación social, fundamentos de la teocracia, ojo, la teocracia, el gobierno asociado a la religión, descubrimiento de la agricultura o centralización de la administración. ¿Cuál será? En este caso, la agricultura cumple la escritura y la contabilidad cumple el rol de registrar las decisiones de acciones como acumular alimentos, cuántos granos llegaron al granero real, todo lo que es la parte de contabilidad y registro de información. Por lo tanto, la escritura y la contabilidad cumplen la función de registrar información de alimentos que entran o salen de los graneros reales. Por lo tanto, esa sería la principal característica. Otros preguntarán, ¿estratificación social? No. ¿Por qué? No toda la población tenía acceso a la escritura, solamente una élite. Y en ese caso, el escriba era parte de ese grupo. Fundamentos de la teocracia tampoco, los sacerdotes solamente interpretaban información, requerían de escribas para dejar registradas esas decisiones. Y la agricultura era más del neolítico, por lo tanto la centralización de la administración tiene que ver con la contabilidad y la escritura. La segunda pregunta: la civilización pudo concretarse cuando se conjugaron múltiples procesos históricos. Entre ellos encontramos la presencia de rituales, escritura, nomadismo e igualdad social. En ese caso, ¿cuál sería esos múltiples procesos históricos? En este caso, cuando hablamos de historia, hablamos de la existencia de registros escritos, por lo tanto, la escritura cumple un rol súper importante, porque las otras informaciones generalmente están asociadas a otros periodos sociales. Igualdad social no había en el Neolítico y menos en las civilizaciones. Acuérdense que la sociedad empieza a complejizarse y surge la estratificación social. Y por último, vamos a leer el siguiente texto. En este caso, el texto consiste en lo siguiente. Dice así: comprendían zonas de cultivo con un sistema de diques y canales para evitar la formación de pantanos o desiertos, aldeas y un núcleo amurallado para defenderse del ataque de pueblos invasores. ¿Qué elementos de la civilización, y aquí está la pregunta, describe el texto? Vuelvo a repetir, ¿qué elementos de la civilización describe el texto? Un sigurat, una ciudad-estado, un imperio o una organización económica. En este caso, ¿cuál sería? Comprendían zonas de cultivo, tenía diques y canales para evitar los desbordes de los ríos o la formación de pantanos o desiertos, aldeas y un núcleo amurallado para evitar invasiones. El sigurat no, porque el sigurat es una pirámide que se construyó en Mesopotamia que cumplía la función generalmente de interpretar los astros. Lo ocupaban los sacerdotes como un templo y además para estudiar los astros y elaborar los calendarios. Por lo tanto, sigurat descártenlo.
Imperio es una organización política posterior, superior, que tiene que ver con la civilización, pero es solamente política, se basa en la conquista. En cambio, la organización económica tiene que ver solamente con el aspecto de cultivo, ganadería, del sustento económico de un sector, pero habla de defensa del texto. Por lo tanto, hablamos de ciudad-estado. Las primeras, y con esto voy a finiquitar, las primeras organizaciones que surgen después del Neolítico, quiero decir, y empezando las civilizaciones fueron ciudades-estado. Por ejemplo, descartando Egipto, que siempre ha sido una monarquía, en Mesopotamia fue un territorio que no estuvo mucho tiempo gobernado por una sola autoridad, sino que estaban divididas las ciudades en ciudades-estado. Cada uno tenía su dios propio, su organización política propia, y peleaban entre sí por la hegemonía. Y cuando lograban en algún momento esas ciudades derrotar a su enemigo, se organizaban en imperio, pero no duraban mucho tiempo, porque justo podría aparecer otra ciudad que le disputara el dominio y ahí se armaban nuevamente guerras. Y eso era característico de Mesopotamia. Por lo tanto, muchachos, vamos a dejarlo hasta ahora, hasta acá, la clase. Y en este caso, vamos a decir lo siguiente, chicos. Antes que todo, cuídense, pórtense bien, háganle caso a la mamá y al papá y repasen, porque la próxima clase que vamos a desarrollar va a ser de la civilización greco-romana. Vamos a empezar ya con la segunda unidad que tiene que ver con Grecia y Roma. Les deseo en este caso, chicos, que se refuercen harto y que les vaya bien. Nos vemos, chiquillos. Denle le gusta al video, compártenlo y bueno, si quieren apoyar también suscríbanse al video y al canal. Que les vaya bien, nos vemos.